Hola y bienvenido a todo el mundo a este segundo vídeo de demostración del software de gestión empresarial MyNet, donde os mostraremos las características principales de la gestión documental. La gestión de bases de datos documentales de MyNet permite disponer de un único repositorio donde ubicar los documentos informáticos de la empresa. Esto significa que ya es necesario que cada usuario de la empresa tenga en su PC sus propios documentos locales, ya que esto implica muchos aspectos negativos, como podría ser el tener que controlar dónde está la última versión, y problemas de seguridad, como por ejemplo las copias de seguridad locales, que tenemos que configurarlas, o sobre todo, si un usuario no está disponible porque deja la empresa o está enfermo, tiene que buscar un documento en su PC sin saber cómo lo ha catalogado. La base de datos documental de MyNet se configura mediante librerías. ¿Qué es una librería? Vamos a una librería. Una librería es una sección del repositorio donde se almacenan una serie de tipos de contenido. En MyNet se puede configurar que en la gestión documental en el repositorio solo exista una única librería, que no es lo más recomendado, o que existan varias librerías. Por ejemplo, divididos cada cliente que tenga una librería, que sería lo más recomendado para una asesoría o para una empresa de proyectos, o que cada departamento tenga su propia librería, que sería lo más recomendado para una empresa, por ejemplo, del sector industrial. Como podéis observar, dentro del apartado gestión hay varias librerías. En este caso estaría administración, comercial, gestión de conocimiento, informática, preguntas frecuentes, producción. Hemos comentado que la base de datos documental de MyNet se configura mediante librerías. En este caso vamos a ver qué opciones de librerías hay en MyNet. Vamos a opciones de sitio, crear. Como vemos, las opciones de librerías o bibliotecas son de documentos, de formularios, páginas wiki, que serían aquellas páginas digamos, de gestión de conocimiento o de consultas, de imágenes, de documentos de clientes, sobre todo especializado para extranet, de documentos de clientes. También se puede hacer una página de anuncios, de contactos, panel de discusión, vínculos, calendario, tareas. Existen una gran cantidad de opciones. O también listas personalizadas. Dentro de cada librería, en este caso nos encontramos dentro de administración, se pueden configurar varias características. Primera característica, tipos de contenido. Los tipos de contenido son los tipos de documento que va a soportar la librería. ¿En qué se diferencian los tipos de contenido? Pues básicamente en las propiedades que conllevan. Por ejemplo, vamos aquí a nuevo y aquí tenemos configurados dos tipos de contenido, documento y albarán. Si pinchamos en albarán, primero nos solicitará un documento, seleccionamos este mismo, cambiamos el nombre para que no me coja una versión, seleccionamos, no es una versión antigua, esto no tendría sentido, le damos a aceptar, y entonces, como es un tipo de contenido albarán, nos va a solicitar una serie de datos, propiedades del documento. Este es el tipo de contenido que hemos seleccionado, el nombre que lo coge del archivo, el título, que por ejemplo podría ser albarán 2113 de Menta Telecomunicaciones, importe 2.730 euros y clientes Menta Telecomunicaciones. Hemos seleccionado tipo de contenido albarán, pero el tipo de documento puede ser otro, factura, escritura, contrato. ¿Por qué? Como hemos comentado, el tipo de contenido se diferencia de los demás por las propiedades que tiene. Puede ser un tipo de contenido albarán, pero ser una factura, porque la albarán y la factura pueden tener los mismos datos. Y si vamos a tipo de contenido documento, pues nos solicita otros datos. En este caso solicita también título, también cliente, en tipo de documento también, pero no nos solicita importe, porque no tendría sentido. También hay otros tipos de contenido que en vez de cargar directamente un documento, lo que hacen es que abren plantillas. En este caso, por ejemplo, si vamos a la biblioteca comercial, si vamos a nuevo, pinchamos y el tipo de contenido sale directamente un documento en Word. Si pinchamos, se nos abre el Word y podemos editarlo. Le damos a guardar. Nos dice que lo guardemos en la biblioteca comercial con el nombre Hello World y ya está subido el documento. Si ahora salimos de aquí,
Se actualiza la página y vemos cómo sale este documento. El segundo punto importante sería las propiedades de documentos. Si volvemos a la biblioteca de administración, las propiedades del documento son los atributos o las etiquetas que se le añaden al documento para caracterizarlos, para hacerlos diferentes, y hacer así las búsquedas futuras más fáciles. Como podemos ver en esta biblioteca, las propiedades del documento serían nombre, el cliente, importe, tipo de documento, creado, creado por, la versión y el año. Para poder ver las distintas opciones que hay en las propiedades del documento, vamos a configuración, configuración de la biblioteca, y vemos aquí en columnas. Existe la opción crear columna y agregar desde columnas de sitios existentes. En crear columna, si pinchamos, creamos una nueva propiedad del documento para esta biblioteca. Se elige un nombre, podría ser y entonces el tipo de información que va a contener esta propiedad puede ser una línea de texto, varias líneas de texto, elección, que básicamente lo que significa es que nosotros seleccionamos aquí las posibles opciones, P1, P2, P3, P4, hasta la que queramos. Puede ser un número, moneda, fecha y hora, búsqueda de contenido dentro de MyNet, o sí o no, persona o grupo que hemos configurado en MyNet, hipervínculo o imagen, un calculado, por ejemplo, puedes calcular el año dependiendo de la fecha de creación o otro tipo de cálculos, listado de departamentos que están en MyNet, datos profesionales, y también hay tres tipos de propiedad propios de MyNet que son MyNet Lookup, MyNet HTML Color y MyNet Lookup relacionado. Los dos lookup son muy parecidos y lo que hacen es que relacionan listas que tengas en MyNet, por ejemplo, listas de personal, listas de recursos, ya sean vehículos, proyectores, PCs, cualquier tipo de lista lo relaciona como propiedad. Y después está MyNet HTML Color, que lo que hace es que da un color característico dentro de los calendarios que después veremos. Existen más opciones y bueno, dándole a aceptar pues ya crearíamos la propiedad. También existe otra opción y es agregar columnas desde sitios existentes. Y es que MyNet ya lleva configuradas una gran cantidad de propiedades para que no tengamos, digamos, que nosotros crearlas de nuevo. Como veis, pues existen muchos: aniversario, año de pago, auditoría, autor, candidato. Dentro del menú configuración de la biblioteca podemos ver los tipos de contenido que ya hemos visto, las columnas y las vistas, que es el tercer punto importante. Es que en MyNet la gestión de vistas es muy versátil y te permite ver la información de la manera más apropiada para cada usuario. Por ejemplo, en esta biblioteca tenemos dos vistas, que son por tipo de cliente, donde te agrupa todos los clientes, y por tipo de documento, donde te agrupa por tipo de documento. En MyNet no solo se puede agrupar, sino se pueden hacer muchas opciones más. Vamos a configuración y vemos lo que se puede hacer. Vamos a crear una nueva vista, estándar, podría ser de calendario, que eso lo veremos sobre todo en procedimientos, vista de Access, de hoja de datos o vista de Gantt. Si vamos a estándar, ponemos por ejemplo nombre Menta Telecomunicaciones. Se puede establecer como estándar, o sea, se puede establecer como predeterminada o no, personal o pública. Seleccionamos las propiedades o las columnas que deseamos que se ven en esta vista. Las ordenaremos, por ejemplo, por importe. Y esta vez añadiremos un filtro. Y es que únicamente se van a ver los documentos del cliente Menta Telecomunicaciones. Podemos añadir, por ejemplo, que fuera de Menta Telecomunicaciones y otro cliente, o por ejemplo de Araujo. Los agruparemos además por tipo de documento y las demás opciones que se pueden configurar las dejaremos. Le damos a aceptar y entonces nos muestra únicamente los documentos de Menta Telecomunicaciones ordenados por precio, por importe y divididos en tipo de documento.
Como podéis ver, existen 1000 opciones y es totalmente configurable. Ya hemos visto cómo funcionan las bibliotecas de documentos. Vamos a ver cómo funcionan las listas. Vamos a gestión documental. Nombre, listado de recursos, por ejemplo. Mostrar al inicio, sí. De esta manera lo que hemos hecho es crear una nueva biblioteca, una nueva librería, donde vamos a añadir no documentos, sino un listado, de este caso, de recursos. ¿En qué se diferencian? Pues digamos que a nivel interno es muy similar, existen las mismas opciones que en la biblioteca de documentos, también tiene columnas, que son las propiedades de la lista, también tiene vistas, lo único que cuando damos de nuevo, no damos de alta documentos, sino elementos. Aquí ponemos, por ejemplo, PC1. Como veis, en vez de ser un documento, es un elemento. Y a este elemento también se le pueden añadir propiedades. Por ejemplo, a un PC, que sería un recurso, se podrían añadir de propiedades el sistema operativo que lleva, el propietario, la antigüedad, si ha pasado una revisión o no, todo lo que eso se pueda ocurrir. Y por supuesto, como las bibliotecas, si creéis que esta lista ya no debe existir, vamos a configuración de lista y eliminamos. Y ya está. Algunos ejemplos de listados que podemos tener aquí serían, si vamos a procedimientos, pues por ejemplo, registro de ausencias, esto sería una lista, o por ejemplo en recursos humanos hay muchas, pueden ser por ejemplo los EPE, que son los equipos de protección individual, sería una lista con sus propiedades, o por ejemplo los empleados de la empresa sería una lista, o los puestos sería otra lista. Todo esto son listas. El cuarto punto importante de MyNet es la usabilidad. Y tal vez es el punto más importante, ya que lo diferencia notablemente de las demás gestiones documentales. Cuando decimos usabilidad, significa que, con MyNet, por ejemplo, podemos trabajar con la biblioteca de documentos como si se tratase de una carpeta normal de Windows. Vamos a gestión documental, administración, acciones, abrir en Windows Explorer. ¿Qué ha pasado? Que ahora mismo en la carpeta de Windows, en esta de aquí, tenemos los mismos documentos que, digamos, en la versión web de MyNet. Significa que si aquí borramos, aquí borrará, y si aquí añadimos, aquí se añadirían documentos. Entonces, por ejemplo, si abrimos otra carpeta, esta, podemos copiar estos tres archivos, podemos copiar estos tres archivos, así de simple. Fijaros cómo podría ser de fácil y de rápido una carga masiva de miles de documentos. Actualizamos y vemos cómo estos documentos ya se han agregado. Lo único que, como lo hemos hecho mediante la carpeta de Windows, pues no se han agregado las propiedades. Pero no es problema, porque también en MyNet podemos hacer una subida masiva de propiedades. ¿Cómo? Editar en hoja de datos. Vamos a modificar la factura, son 1000 euros, podemos copiar para hacer una carga masiva, por ejemplo, en este caso, y ya podemos volver. Vamos que sí, pues está. Le damos a vista estándar y ya estamos. Pero la integración no termina aquí, la usabilidad no termina aquí. También podemos conectarlo con el Outlook, le vamos a permitir. Y ya tenemos aquí los documentos. Recordad que esto es bidireccional. Si modificamos cualquier documento aquí, se modificará en MyNet versión web, y si modificamos los documentos en la versión web, se modificarán aquí. Por lo tanto, para la gente que trabaja de manera intensiva con el correo y con el Outlook, esta propiedad es muy interesante.
Fijaros lo útil que sería tener un listado de contactos en MyNet y tenerlo sincronizado permanentemente en el Outlook. Así todo el mundo que lo tenga sincronizado en el Outlook de la empresa tendría siempre el mismo listado de contactos empresariales. Salimos y aparte también podemos exportar a hojas de Excel, poner una fuente RSS, enviar alertas cuando creas un documento, cuando modificas un documento, enviar los documentos por email o activar la selección de varios ficheros. Por ejemplo, si quieres enviar varios ficheros por email, pues seleccionas y le das a enviar. El quinto punto son las versiones. Si vamos a configuración de versiones, que está en configuración de biblioteca de documentos, configuración de versiones, podemos ver las características que se pueden configurar dentro de MyNet. Aprobación del contenido. En esta opción lo que se indica es que si cuando se sube un documento y crea una nueva versión es necesario que esa versión se apruebe o no es necesario que se apruebe por una tercera persona. Historial de versiones. Como veis aquí, o no se puede controlar versiones, o se controlan versiones principales, la que hemos visto antes, 1.0, 2.0, o se crean versiones principales y secundarias, que se llaman borradores. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros tendremos la versión 1.0, visible para todo el mundo, después crearemos la versión 1.1, que no será visible para todo el mundo, la gente cuando se descargue ese documento se bajará a la versión 1.0, pero existirá una versión 1.1 para seguir modificándola, la 1.2, la 1.3, hasta que se libere la versión 2.0, que es cuando el documento ya estará liberado. También se puede limitar el número de versiones para mantener las últimas 5, por ejemplo, la seguridad de quién puede borrar las versiones y el requerimiento de desprotección. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Y es que en cada documento, si pinchamos en el documento, vemos que existe la opción desproteger. ¿Qué significa desproteger? Cuando nosotros desprotegemos un documento, lo que estamos haciendo es que evitamos que ninguna otra persona pueda editar ese documento. Imaginamos que nosotros estamos editando el contrato del surfing. ¿Qué haríamos? Primero lo desprotegeríamos, de esa manera evitaríamos que ninguna otra persona de la empresa editara ese documento y una vez yo haya finalizado la edición de ese documento, lo volvería a proteger para que ya la gente pudiera utilizarlo. Voy a desproteger. Ya sale aquí la señal de desprotegido. Y una vez he terminado, si quiero descartar la desprotección, pincharía en descartar desprotección. O si quiero volver a proteger, pues pincharía en proteger. ¿Desea mantener el documento desprotegido después de proteger esta versión? En principio, como ya he terminado de editar ese documento, ya no deseo tenerlo más desprotegido. Le damos a aceptar y ya me ha creado una nueva versión, la versión 5. El sexto punto importante es la integración con documentos de Office. Y es que directamente desde la biblioteca se puede modificar un documento, ya sea creando o no una nueva versión, directamente desde el Word o el Excel. Por ejemplo, si vamos a escritura, pinchamos para que se abra el documento, escribimos algo, modificado, le damos a guardar y automáticamente, si venimos aquí, esto era la versión 3, actualizamos y ya se ha quedado la versión 4. Si abrimos para verlo, vemos cómo sale el documento modificado. Esto mismo se puede hacer con todo el paquete de software de Office, ya sea Excel o cualquier otro tipo de software de Microsoft. Gracias por su tiempo y hasta el siguiente vídeo.